La tensión entre los gobiernos de México y Ecuador continúa. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que presentaron ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya una demanda contra México, al que acusa de violaciones a convenciones, acuerdos y obligaciones internacionales tras haber recibido como huésped en su embajada en Quito en diciembre pasado al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien posteriormente concedió asilo político. Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena consideró que equiparar la irrupción violenta en la Embajada de México en Ecuador por el desacuerdo respecto al derecho de otorgar asilo al ex vicepresidente Jorge Glass sentaría un peligro precedente. No hay excepción alguna a la inviolabilidad diplomática. No es equivalente, señaló la canciller. Y justamente para hablar de esto me da mucho gusto enlazarme con Mariana Salazar. Ella es experta en Derecho Internacional. Bienvenida, Mariana, aquí a TV Migrante Informa. Muchas gracias, Emerson. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Mariana, pues me gustaría iniciar la conversación preguntándote qué balance hacer de esta reciente demanda impuesta por Ecuador hacia México justamente por otorgarle el asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. Súper interesante, Emerson, lo que está sucediendo ahorita en la Corte Internacional de Justicia. Hay que poner esto en contexto. Estamos enfrentando dos demandas simultáneas. Una demanda por parte de México contra Ecuador por la irrupción a la embajada y otra demanda por parte del Ecuador contra México por el otorgamiento del asilo a el ex vicepresidente Jorge Glass y por lo que argumenta el Ecuador fue una violación al principio de no intervención y también a las obligaciones de cooperar en el combate a la corrupción. Hay que recordar aquí que Jorge Glass pues está enfrentando un proceso por un desvío de fondos públicos y ya fue juzgado y condenado por otros dos procesos previos en materia de corrupción. En el tema que tú mencionas sobre el asilo, pues en efecto, el asilo es una tradición y es una costumbre latinoamericana. El Ecuador menciona el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático, diciendo que México la violó porque el artículo indica que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas, y estoy leyendo textual la convención, inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o que estén ya condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas. Pero pues muy interesante, Ecuador alega que México violó este artículo, sin embargo no toma en cuenta y no menciona estratégicamente el artículo 4 de la misma convención, que indica que quien debe calificar si el delito o los motivos de la persecución son motivos políticos que ameritarían un asilo, pues es precisamente el Estado asilante, es el gobierno de México en este caso. Entonces, pone en riesgo el caso que presenta el Ecuador, que es la demanda que presentó esta misma semana, pone en riesgo esta figura del asilo latinoamericano. Si la Corte se atreviera, que en mi opinión yo creo que no, pero si la Corte se atreviera a decir que en efecto hubo una violación a los requisitos para conceder asilo, pues estaríamos tirando abajo toda la figura, porque todos los perseguidos políticos van a estar acusados en alguno u otro momento de algún delito común. Eso por un lado, Emerson. Por el otro, sin embargo, pues hay toda una serie de mecanismos de solución pacífica de controversias en el derecho internacional. Y todo esto, pues sabemos que fue ignorado por el gobierno ecuatoriano a través de recurrir directamente a la incursión en la embajada el 5 de abril. Por otro lado, ¿cuáles son los tiempos que podemos esperar justamente de este proceso judicial, Mariana? Correcto, pues en el primer caso, en la demanda que presentó México contra Ecuador, y voy a contextualizar un poco el funcionamiento de la Corte con este primer caso, lo que corresponde después de la demanda del gobierno mexicano es, hubo una solicitud de medidas provisionales. Estas medidas son medidas que se solicitan cuando se considera que hay una amenaza urgente, que si la Corte no adopta una orden urgente hasta en tanto resuelve el fondo, que pudiera haber un peligro de que haya una violación recurrente al derecho internacional.
Esa solicitud de medidas provisionales, que básicamente lo que está solicitando México es que el Ecuador no obstaculice la posibilidad de desalojar los bienes y archivos de los locales diplomáticos y de la residencia de los agentes diplomáticos mexicanos en el Ecuador. Esa solicitud ya tuvo audiencias orales por parte del gobierno mexicano. Participó la delegación conformada por abogados de la Cancillería mexicana esta semana, el 30 de abril, y el 1 de mayo participó ya la parte ecuatoriana. Y es interesante porque ahí se da a conocer quién va a ser el equipo ecuatoriano, que tiene abogados de muy alto nivel, extranjeros principalmente, pero también Ecuador nombró a un juez ad hoc. La figura del juez ad hoc es una figura que permite que cuando el Estado no tiene un juez en la banca de la Corte de su nacionalidad, puede nombrar a alguien. México sí tiene un juez mexicano en la Corte Internacional de Justicia, que es Juan Manuel Gómez Robledo, que tomó posesión este año, y el Ecuador no tiene. Entonces Ecuador ha nombrado a un experto, también abogado internacionalista, Donald McRae, de nacionalidad canadiense y neozelandesa, en esta banca. Esto es para el caso de México contra Ecuador. Ese caso versa sobre la irrupción a la embajada. No toca el tema del asilo, y esto es interesante. Entonces, en ese caso, ¿qué esperamos en cuanto a tiempos? Esperamos que después de estas audiencias de medidas provisionales, muy probablemente en 2 semanas más o menos, ya tengamos una decisión por parte de la Corte únicamente sobre las medidas provisionales. Es decir, la Corte podrá ya sea ordenar a el Ecuador o no ordenarle que proteja los locales diplomáticos y que permita que México desaloje los bienes, los archivos y tanto de la embajada como de la residencia de los agentes diplomáticos. Después de eso, pues viene todo el periodo de fondo, digamos. Entonces, generalmente estos casos, han habido casos que sí han tardado pues años, ¿no? Entonces las violaciones alegadas no son demasiadas con respecto o a comparación de otros casos que enfrenta la Corte. Entonces, yo esperaría que esto se pueda resolver de manera más o menos pronta, pero para efectos de la Corte sí entender que los casos ante la Corte duran aproximadamente 1 año y medio, 2 años mínimo. Eso en cuanto al caso de México contra Ecuador. Ahora bien, el caso que presentó el Ecuador esta semana contra México, ese sí ataca directamente la pertinencia o no de haber otorgado asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, y está demandando a México por violación a diversas obligaciones bajo las convenciones de asilo y bajo la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que dice que en el artículo 41 de la Convención de Viena dice que no debe el Estado que tiene una embajada en un país, que no debe inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor, y que debe además respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, y no deben usarse las embajadas de manera incompatible con las funciones propias de una embajada. Ese caso, pues, podrá tener otro equipo de abogados y de jueces ad hoc, porque el caso sigue un curso aparte, digamos. En este todavía no empezamos, apenas se presentó la demanda, entonces todavía no tenemos, digamos, ni siquiera audiencias programadas. Por otro lado, Mariana, me gustaría preguntarte, ambos países, ambos gobiernos ya han elegido sus respectivos equipos jurídicos justamente para dar esta batalla legal. ¿Qué nos dice que el gobierno de Ecuador haya elegido justamente juristas extranjeros y por otro lado, México ha optado por perfiles del Servicio Civil de Carrera o bien de la Cancillería mexicana? En el caso del asilo, por supuesto, es una figura latinoamericana. Entonces, eso es algo que como lo mencionó el propio consultor jurídico de la Cancillería, pues es algo de lo que podríamos estar orgullosos en México, de tener un equipo tan sólido, la verdad, que esté representando los intereses de México. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias a ti, Emerson. Buen día. La tensión entre los gobiernos de México y Ecuador continúa.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó que presentaron ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya una demanda contra México, al que acusa de violaciones a convenciones, acuerdos y obligaciones internacionales tras haber recibido como huésped en su embajada en Quito en diciembre pasado al ex vicepresidente Jorge Glass, a quien posteriormente concedió asilo político. Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena consideró que equiparar la irrupción violenta en la Embajada de México en Ecuador por el desacuerdo respecto al derecho de otorgar asilo al ex vicepresidente Jorge Glass sentaría un peligro precedente. No hay excepción alguna a la inviolabilidad diplomática. No es equivalente, señaló la canciller. Y justamente para hablar de esto me da mucho gusto enlazarme con Mariana Salazar. Ella es experta en Derecho Internacional. Bienvenida, Mariana, aquí a TV Migrante Informa. Muchas gracias, Emerson. Gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Mariana, pues me gustaría iniciar la conversación preguntándote qué balance hacer de esta reciente demanda impuesta por Ecuador hacia México justamente por otorgarle el asilo al ex vicepresidente Jorge Glass. Súper interesante, Emerson, lo que está sucediendo ahorita en la Corte Internacional de Justicia. Hay que poner esto en contexto. Estamos enfrentando dos demandas simultáneas. Una demanda por parte de México contra Ecuador por la irrupción a la embajada y otra demanda por parte del Ecuador contra México por el otorgamiento del asilo a el ex vicepresidente Jorge Glass y por lo que argumenta el Ecuador fue una violación al principio de no intervención y también a las obligaciones de cooperar en el combate a la corrupción. Hay que recordar aquí que Jorge Glass pues está enfrentando un proceso por un desvío de fondos públicos y ya fue juzgado y condenado por otros dos procesos previos en materia de corrupción. En el tema que tú mencionas sobre el asilo, pues en efecto, el asilo es una tradición y es una costumbre latinoamericana. El Ecuador menciona el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático, diciendo que México la violó porque el artículo indica que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas, y estoy leyendo textual la convención, inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o que estén ya condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas. Pero pues muy interesante, Ecuador alega que México violó este artículo, sin embargo no toma en cuenta y no menciona estratégicamente el artículo 4 de la misma convención, que indica que quien debe calificar si el delito o los motivos de la persecución son motivos políticos que ameritarían un asilo, pues es precisamente el Estado asilante, es el gobierno de México en este caso. Entonces, pone en riesgo el caso que presenta el Ecuador, que es la demanda que presentó esta misma semana, pone en riesgo esta figura del asilo latinoamericano. Si la Corte se atreviera, que en mi opinión yo creo que no, pero si la Corte se atreviera a decir que en efecto hubo una violación a los requisitos para conceder asilo, pues estaríamos tirando abajo toda la figura, porque todos los perseguidos políticos van a estar acusados en alguno u otro momento de algún delito común. Eso por un lado, Emerson. Por el otro, sin embargo, pues hay toda una serie de mecanismos de solución pacífica de controversias en el derecho internacional. Y todo esto, pues sabemos que fue ignorado por el gobierno ecuatoriano a través de recurrir directamente a la incursión en la embajada el 5 de abril. Por otro lado, ¿cuáles son los tiempos que podemos esperar justamente de este proceso judicial, Mariana? Correcto, pues en el primer caso, en la demanda que presentó México contra Ecuador, y voy a contextualizar un poco el funcionamiento de la Corte con este primer caso, lo que corresponde después de la demanda del gobierno mexicano hubo una solicitud de medidas provisionales. Estas medidas son medidas que se solicitan cuando se considera que hay una amenaza urgente, que si la Corte no adopta una orden urgente hasta en tanto resuelve el fondo,
que pudiera haber un peligro de que haya una violación recurrente al derecho internacional. Esa solicitud de medidas provisionales, que básicamente lo que está solicitando México es que el Ecuador no obstaculice la posibilidad de desalojar los bienes y archivos de los locales diplomáticos y de la residencia de los agentes diplomáticos mexicanos en el Ecuador. Esa solicitud ya tuvo audiencias orales por parte del gobierno mexicano. Participó la delegación conformada por abogados de la Cancillería mexicana esta semana, el 30 de abril, y el 1 de mayo participó ya la parte ecuatoriana. Y es interesante porque ahí se da a conocer quién va a ser el equipo ecuatoriano, que tiene abogados de muy alto nivel, extranjeros principalmente, pero también Ecuador nombró a un juez ad hoc. La figura del juez ad hoc es una figura que permite que cuando el Estado no tiene un juez en la banca de la Corte de su nacionalidad, puede nombrar a alguien. México sí tiene un juez mexicano en la Corte Internacional de Justicia, que es Juan Manuel Gómez Robledo, que tomó posesión este año, y el Ecuador no tiene. Entonces Ecuador ha nombrado a un experto, también abogado internacionalista, Donald McRae, de nacionalidad canadiense y neozelandesa, en esta banca. Esto es para el caso de México contra Ecuador. Ese caso versa sobre la irrupción a la embajada. No toca el tema del asilo, y esto es interesante. Entonces, en ese caso, ¿qué esperamos en cuanto a tiempos? Esperamos que después de estas audiencias de medidas provisionales, muy probablemente en 2 semanas más o menos, ya tengamos una decisión por parte de la Corte únicamente sobre las medidas provisionales. Es decir, la Corte podrá ya sea ordenar a el Ecuador o no ordenarle que proteja los locales diplomáticos y que permita que México desaloje los bienes, los archivos y tanto de la embajada como de la residencia de los agentes diplomáticos. Después de eso, pues viene todo el periodo de fondo, digamos. Entonces, generalmente estos casos, han habido casos que sí han tardado pues años, ¿no? Entonces las violaciones alegadas no son demasiadas con respecto o a comparación de otros casos que enfrenta la Corte. Entonces, yo esperaría que esto se pueda resolver de manera más o menos pronta, pero para efectos de la Corte sí entender que los casos ante la Corte duran aproximadamente 1 año y medio, 2 años mínimo. Eso en cuanto al caso de México contra Ecuador. Ahora bien, el caso que presentó el Ecuador esta semana contra México, ese sí ataca directamente la pertinencia o no de haber otorgado asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, y está demandando a México por violación a diversas obligaciones bajo las convenciones de asilo y bajo la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que dice que en el artículo 41 de la Convención de Viena dice que no debe el Estado que tiene una embajada en un país, que no debe inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor, y que debe además respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, y no deben usarse las embajadas de manera incompatible con las funciones propias de una embajada. Ese caso, pues, podrá tener otro equipo de abogados y de jueces ad hoc, porque el caso sigue un curso aparte, digamos. En este todavía no empezamos, apenas se presentó la demanda, entonces todavía no tenemos, digamos, ni siquiera audiencias programadas. Por otro lado, Mariana, me gustaría preguntarte, ambos países, ambos gobiernos ya han elegido sus respectivos equipos jurídicos justamente para dar esta batalla legal. ¿Qué nos dice que el gobierno de Ecuador haya elegido justamente juristas extranjeros y por otro lado, México ha optado por perfiles del Servicio Civil de Carrera o bien de la Cancillería mexicana? En el caso del asilo, por supuesto, es una figura latinoamericana. Entonces, eso es algo que como lo mencionó el propio consultor jurídico de la Cancillería, pues es algo de lo que podríamos estar orgullosos en México, de tener un equipo tan sólido, la verdad, que esté representando los intereses de México. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí en TV Migrante Informa. Gracias a ti, Emerson. Buen día.